Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Hoy continuaremos con nuestra serie de Historia del Arte del siglo XX. Vamos a hablar hoy sobre los caminos del arte abstracto. Vamos a hacer referencia a por qué los caminos, porque como hemos visto ya anteriormente, o si no lo han visto, para andar en contexto, recordemos que en la historia del arte existieron las vanguardias, existió a finales del siglo XIX, digamos, una ruptura con los artistas impresionistas y existieron así como varias maneras de escapar del academicismo, ¿no? Impuesto principalmente pues por estos artistas neoclásicos que querían realmente como una exaltación heroica de la República, especialmente en Francia. Entonces ahora viene como una segunda oportunidad, o tercera o cuarta, porque realmente pues si analizamos la historia del arte del siglo XX y finales del siglo XIX, son rupturas, 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 ruptura tras ruptura, y realmente muchas de las cosas que van a suceder aquí es justamente contrariar la academia, contrariar el academicismo y oponerse perfectamente a todo lo que podría ser impuesto desde allí. De alguna manera, sí, como a este arte occidental, pero pues ignorando un poco también lo que podría estar aconteciendo en otras esferas, en otras geografías, como en Asia, en América, iban sucediendo otras cosas. Sin embargo, eran como a la par, no eran como reflejos, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte, en este camino, vamos a ver, bueno, qué pasó en un lugar, en una geografía que fue Rusia, ¿no? Cómo desde Rusia entonces surge todo lo que después empezó fue el arte abstracto, pero también hay con ciertas anécdotas y con ciertas orientaciones como diferentes en cada una de ellas. Bueno, me voy a quedar de algunos apuntes que tengo y les voy a ir mostrando imágenes. Pues este curso específicamente está como orientado para estudiantes de artes, entonces vamos a hacer más como una dinámica de apreciación desde lo formal, más allá de lo conceptual, porque realmente lo conceptual podría resumirse simplemente o a grosso modo como ir en contra de la academia, ir en contra de lo académico, ir en contra del orden establecido, y como que todas estas ramas, digamos, se difunden alrededor de la primera mitad del siglo XX, y la idea entonces es precisamente como tratar de disipar un poco, ¿no? Como de mirar y ampliar todas las posibilidades que tuvo el arte a primera mitad del siglo XX para después llegar a los años 60 y hablar ya de otras dinámicas, especialmente o que la que más se resalta, el pop art. Entonces, en esta parte hablaremos de corrientes rusas, ¿sí? Que surgieron en el Imperio Ruso o que se dieron durante también la caída como el Imperio Ruso, porque va a caer y se va a crear entonces después como una república o un intento, digamos, de ya más adelante dar inicio a la unión de las repúblicas socialistas soviéticas y todo esto. Entonces, estamos también en un arte que en parte lo que hizo fue como reforzar un nacionalismo para mostrar el avance, digamos, primero, el avance industrial de una nación o de una integración de naciones, de repúblicas, también mostrar cómo por medio del arte se puede rechazar lo que había sido establecido por parte de la Academia Europea, ¿sí? De Francia, de España, esas academias europeas de arte, y como también a través de estas formas también se quiere establecer un orden dentro de esta misma sociedad. Entonces tendremos el suprematismo que ya está ahí. Vamos a hablar de Steve. Steve, eso fue un movimiento que digamos tuvo sus influencias del suprematismo, pero realmente se dio fue en Netherlands, en Países Bajos, en los Países Bajos o en Holanda. Pues también hay como bueno, eso ya es otra discusión, ¿no? De que si se dice Holanda, si se dice Países Bajos, vamos a tratarlo como Países Bajos porque pues Holanda es un departamento de los Países Bajos. Tendremos entonces el constructivismo ruso, sí, netamente ruso, el cual pues va a tener sus influencias también en el caso colombiano con una artista santanderiana que hemos analizado bastante pues en otros artículos, que es María Victoria Porras. Ya después de 1960 es que se ve como el reflejo del constructivismo ruso aquí en Colombia. Y finalmente el expresionismo abstracto, que digamos tuvo varios focos en varios lugares, pero
inicialmente se va a dar con Kandinsky, que es un artista ruso y acaba siendo nacionalizado alemán, francés, bueno, en fin, por toda esta cuestión, pues, de su trayectoria y de haberse involucrado en todos estos círculos del arte. Entonces nos ubicamos, como siempre, geográficamente en una Rusia de 1917, 1920, vamos a ir más o menos hasta la década de 1950. Como siempre, no quiero que nos enredemos con fechas, lo único que quiero es que analicemos desde la forma, desde una apreciación artística, estos movimientos, ¿sí? Que a grosso modo su concepto es el mismo, ir como en contra de la academia e ir destruyendo el foco anterior, ¿sí? Lo que se dio anteriormente. Entonces, si empezamos con el suprematismo, entonces aquí tenemos que hacer referencia a Kazimir Malevich, que fue como el que pudo dar inicio a todo esto y justamente este retrato que vemos de él justamente habla de esta geometrización de las formas artísticas, ¿no? No es un movimiento que se haya dado exclusivamente con la pintura, pero es lo que más, digamos, son sus principales representantes, ¿no? Y es un movimiento artístico entonces que se va a preocupar realmente por la geometrización, por la simplificación a partir de la geometrización. Habíamos visto esto en los cubistas, sin embargo, los cubistas tuvieron, digamos, una inspiración como más de deformar la figura humana, deformar la realidad, transformar la realidad, pero también porque ellos estaban inspirados bastante como en el arte africano, en las máscaras y todo eso, ¿no? Aquí el asunto es diferente porque ellos quieren ir más como a la forma, pero a la forma más como desde esa tecnificación o mecanización de la misma pintura, ¿no? Creando o abstrayendo formas muy básicas como cuadros sobre fondo blanco, cuadrados sobre fondo blanco o un círculo negro. Entonces, estos pueden ser los inicios entonces también de ese arte abstracto, pero entonces ese arte abstracto comienza desde lo geométrico. Lo geométrico va a ser lo básico y esas estructuras básicas son las que después van a dar paso a otras composiciones que van a jugar entonces con el espacio, con el plano, con la forma. Estas obras que vemos aquí, esta pintura que vemos aquí de Malevich, pues ya están craqueladas. Creo que podemos hacer un acercamiento por aquí. Entonces, ya están craqueladas en el sentido de que, pues, ya creo que tienen ya más 100 años y pues la pintura es efímera, el arte es efímero, ya están un poco desgastadas, pero entonces lo que vemos aquí es una sustracción como de todos esos elementos geométricos cuadrados en un plano. Podemos imaginarnos como ciudades, planes, barrios, digamos, se mete uno a Google Maps y va como a estos barrios, pues no me gusta la palabra periféricos o marginados, porque pues, realmente los ha marginado la propia sociedad, y pues son las construcciones que se dan como de una manera libre, ¿no? Como de una manera sin un plano, sin una organización territorial. Entonces yo me imagino eso, me imagino como viendo desde arriba todas esas conurbaciones, todos esos suburbios que surgen alrededor de la ciudad, producto, todas esas clases subalternas producto de la propia dinámica económica, de las migraciones, del desplazamiento, y ellos se empiezan a organizar así, ¿no? Entonces el suprematismo comienza a poner así en el plano, sin que en esa época pues ya existieran como ese tipo de urbanización, pero es interesante en el sentido de que podemos imaginarlo así, ¿no? Eh, Además, pues se trata también de una Rusia que está en plena revolución. Estamos hablando de arte de 1916, la década de 1920, 24. Y entonces, creo que lo que hacía el suprematismo como tal, que me acabo de dar cuenta que quedó mal escrito, escribí suprematismo, no es suprematismo. Entonces, digamos que de alguna manera se trata de algo que terminó luego influenciando el diseño, terminó influenciando la arquitectura, terminó con varias influencias, incluso el diseño textil. Si vemos aquí, estas obras también, ellas pues ya no únicamente van a juntar ya plano negro sobre negro, sino que también van a aprovechar el color,
van a aprovechar otra distribución de estas que yo llamo como ciudades, en el sentido de que entonces vamos a encontrar los planos dispersos, también como si fuesen ciudades, como si fueran planos de ciudades, pero simplemente es una pasión, es una exploración por el plano, por lo geométrico, por el color. Ese es el interés, esa sintetización y esa como digamos, sinceridad o desnudar la pintura, desnudar la representación y hacerlo simplemente con formas geométricas, circulares, cuadradas, alargadas, etcétera, sobre planos blancos, ¿sí? Vemos que el plano se conserva igual, el lienzo se conserva igual, pues no crudo, pero sí blanco, y la mayor atracción es esa, hacer como todo este juego con las figuras y tal. Entonces ellos pues claramente no tenían un interés así como de transmitir un mensaje social. El arte abstracto puede caracterizarse por eso. El arte abstracto de alguna manera lo que hace es como escapar de esta interpretación social, de lo que se puede hacer, de lo que podemos interpretar socialmente a partir del arte. Simplemente es una preocupación formal. Y esto va a suceder mucho en América Latina cuando vienen las dictaduras, porque muchos artistas no van a poder representar literalmente algún problema social porque van a ser perseguidos. Entonces el arte abstracto acaba siendo también una escapatoria y el arte geométrico para no hablar de un tema trascendental, pero sí desafiar a la pintura por medio de otras representaciones menos académicas. El suprematismo también, entonces, más adelante llevó a que artistas como Malevich ya presentaran como un tipo de collage y tal, pero vemos que de todas maneras, aunque se trate de un collage, aunque tengamos una figura, aunque tengamos un pez ahí atravesado, de todas maneras el plano no deja de ser geométrico. Encontramos un plano dividido como en varios segmentos que ingresa varios elementos. Además que el suprematismo va a tener una influencia sobre el diseño de cartaces, de carteles, el diseño publicitario del arte, ¿no? Entonces, del arte publicitario, del diseño publicitario, y esto va a llevar a que conozcamos algo que si ponemos en Google carteles rusos o constructivismo ruso, carteles del suprematismo ruso, vamos a encontrar un diseño gráfico muy interesante donde va a incluir el texto, como vemos aquí. El texto va a ser aquí incluido y el texto va a ser un elemento importante porque también va a servir como para dar, ahí sí, como quien dice, poder transmitir un mensaje político porque aunque pensemos que los suprematistas a poco, digamos, empezaron con blanco y negro, empezaron a meter color y todo lo demás, a mirar sus figuras y todos, mientras hacían eso no tuvieron el interés de un mensaje político. Sin embargo, pues todo arte es político y también como presentar esa neutralidad y solo un interés del arte por el arte también era una posición política. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, básicamente sería eso y influenciaría bastante, digamos, lo que fue, digamos, ya después la Bauhaus en Europa, en Alemania, influenciaría bastante esas otras construcciones. Tenemos algunas artistas suprematistas, ahí está mi suprematismo mal escrito, pero bueno, también de eso se trata, ¿no? De desordenar el plano, de enredar las figuras y de representar otras formas de ver la pintura. Olga Vladimirovna Rosanova, otra artista suprematista. Estas obras me parecen chéveres porque es como si tú tomaras los cuadrados que tienes, los cuadrados, y los fijaras a un punto del plano y empezaras como a darle como una vuelta como con un compás. Me parece a mí que esas obras tienen movimiento, me parece que esas obras consiguieron como fijar un punto central, fijar un punto fijo y a partir de ese como empezar a jugar como si fuera un reloj e ir dejando entonces distribuidas las figuras geométricas. Es interesante la participación de mujeres en este arte, porque realmente cuando vimos el impresionismo y todo eso, los libros, pues sí, se centran mucho en las figuras masculinas, poco se menciona la figura femenina, además porque muchas pues terminaban como también casándose con otros pintores y de alguna manera este genio, maestro, pintor las absorbía. Sin embargo, aquí tenemos también otras mujeres que trabajaron con esto y más adelante con otra artista del constructivismo les voy a mostrar cómo ella pudo a partir del diseño de modas establecer también este lenguaje artístico.
Siguiendo entonces aquí tenemos el Lissitzky, otro artista que va a ser como algo que se va a conocer como la cuña roja. Recordemos que el rojo va a ser el color del comunismo, ¿no? De la revolución comunista, y muchas banderas de países comunistas, socialistas, aunque son dos corrientes políticas diferentes, claramente va a ser el rojo. Vemos la inserción del texto, vemos cómo tenemos entonces también el uso de como unas grafías, como toda esta referencia al lenguaje cirílico, que es el lenguaje ruso, el sistema de escritura ruso, y cómo entonces también se juega con colores muy básicos, ¿no? ¿A qué me refiero con colores básicos? No hablemos de monocromías, hablemos de tricromías, blanco, rojo y negro, ¿sí? Son suficientes para realizar una pintura que no tienen un fin, por así decirlo, figurativo, no tienen un fin político, pero que logran, digamos, generar una satisfacción visual y lograr cierta armonía en estas construcciones, ¿sí? En estos planos, como yo les indicaba. Tenemos un artista muy interesante que es Gustav Klutzis. No sé ruso, no sé cómo se pronunciará, pero vemos aquí collage, vemos aquí unas figuras atléticas. Bueno, pues resulta que en Rusia se realizaban por la época, aquí tenemos una fecha, 1928, en Rusia se realizaba por la época unos juegos, pues no eran unos juegos olímpicos realmente, pero eran como unos juegos deportivos organizados en Rusia, unos juegos soviéticos. Entonces ya, digamos, aunque el suprematismo hubiese comenzado su auge como con solamente la abstracción geométrica y tal, ustedes pueden detectar en estos carteles que promocionaban los Espartakias, los Juegos de Espartakia, algo así, como eran como unos Juegos Olímpicos soviéticos. Entonces se realizaban en Rusia, y bueno, en la Rusia y todo lo que ya implicaba, pues todo ese gran territorio con todas las otras repúblicas. Entonces esto es interesante en el sentido de que aunque esto no sea directamente suprematista, uno puede claramente encontrar la influencia en la medida como están distribuidas las figuras. O sea, las figuras, el collage, recortadas y todo, están cayendo, están de un lado para el otro, el plano está torcido, de una manera similar a como lo están todos estos cuadrados. Entonces, la influencia del suprematismo en el diseño gráfico de la época, en el diseño de carteles y todo lo demás, también de carteles proselitistas, es interesante, en la medida que entonces sirven como soporte para distribuir la figura humana, las letras, el mensaje, lo que se quería transmitir para esa época. Ya entonces con esto tenemos The Still, que es bueno, The Still, esa pronunciación me salió como en portugués, no sé, The Still, que va a ser de Holanda, más que todo, básicamente. Voy a moverme para aquí, para este lado. Entonces, este movimiento entonces, pero ya, me quedé ahí. Este movimiento artístico entonces, pues es un movimiento que surge como entre el diseño y la arquitectura, ¿no? Es un movimiento que se da en Holanda, eh, y que se da también por la misma época del suprematismo, ¿no? Ellos lanzan una revista así como muy al estilo de todas las anteriores vanguardias, que siempre tenían como una revista, como que lanzaban un manifiesto, como toda esta cosa que pasaba ahí. Entonces ellos también van a lanzar esto, y van a lanzar como esta serie de publicaciones, de folleticos, donde van a colocar su obra, su diálogo y tal, y también entonces así como distribuir su manifiesto y su percepción. De igual manera que el suprematismo, solo que ellos también estuvieron muy presentes en la arquitectura y en el diseño mobiliario. Estos artistas entonces comienzan con la realización de planos, pero como ustedes pueden ver, estos planos ya no están como tan dispersos como en el suprematismo, sino que más bien estos planos, como aquí la camisa un poco, listo, sino que esos planos también están como ya más coordinaditos, ¿sí? De todas maneras siguen extrayendo colores, en este caso colores primarios. De Steel se va a destacar por eso. De Steel no se va a complicar la vida,
No van a ponerse a sacar otros tonos, no. Amarillo, azul, blanquito, rojo, negro y listo. Los colores primarios, el azul y el negro y el blanco son suficientes para crear diferentes composiciones por medio de estas desfragmentaciones, tal vez un poco más organizados que como lo haría el suprematismo. Estos pintores pues se destacan dos que tenemos, que es Theo van Doesburg. Esto que ven aquí es como ellos cómo proyectaban esos espacios geométricos, ¿sí? Esto se trata de un salón, de un lugar, un museo, un espacio, una construcción donde el techo empieza a incluir como estas callecitas, estos planos de ciudad, muy inspirados también como en toda esta dinámica urbana, y pues de todas maneras también tuvieron su influencia cubista, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que el cubismo, ver a Cézanne, ver a Picasso, ver cómo ellos geometrizaban todo, entonces digamos que ellos se quedaron como en la geometrización de la figura humana, y aquí vamos a ir a la geometrización de la geometrización, no vamos a tener un referente figurativo, simplemente nos vamos a la representación del plano, rayas, cuadrados y colores. Esto insertándolo dentro de un plano que puede ser entonces, bueno, que puede ser no, un plano que claramente es arquitectónico y pues simbólico, influenciado con sus influencias y tal. Tenemos también a Piet Mondrian, pero creo que tenía, bueno, sí, estas también eran de Theo van Doesburg. Y tenemos aquí a Piet Mondrian, que es muy conocido, sus obras, de nuevo, todo ese sistema, toda esta, digamos que fue como un suprematismo más organizado, por así decirlo, más controladito, no tan disparado, pero que también, digamos, más adelante, en los años 60, por ejemplo, sería volcada, pues él hizo todo eso como en la década de 1917, 1920, por ahí, pero más adelante la moda, la industria de la moda, la dinámica de la moda, tomaría este tipo de representación de Mondrian, de Stilch, para realizar esta serie de diseños de vestido, de vestuario y tal, ¿sí? Esta es más contemporánea, esta sí es de la Vogue que salió, creo que fue para el 65, como vemos aquí, y otros vestidos y sus diferentes adaptaciones. Esta imagen sobre todo es muy conocida, hace parte de muchos libros de historia de la moda, están ilustrados por este vestido, y entonces vemos cómo posteriormente estos movimientos artísticos también tuvieron estas influencias, ¿no? Digamos que de Steel como era también arquitectónico y también se dice que el vestido, la ropa, el vestuario también es una arquitectura, entonces también tenemos como esos conceptos, ¿no? La forma, los elementos, la economía, como les digo, es azul, amarillo, rojo, blanco, negro. Eso es economía. Y lo que hacen es justamente sintetizar. También va a haber un diseño de mobiliario con este movimiento y todo lo demás. ¿Qué más podríamos decir de esto? Pues hay simetría, hay repetición, frontalidad totalmente, nada de 3D, todo esto es bidimensional y entonces la arquitectura va a funcionar también como soporte para atender entonces todas estas producciones plásticas. Bueno, y bueno, lo que deseaban como es por estar a la vanguardia justamente, pues ellos justamente se alejaron de la academia. ¿Y qué más que alejarse de la academia? Que dejar la rigurosidad de una pintura que digamos era voluminosa, que consistía en la sombra, el blanco y negro, el volumen, el músculo, no. No hay representación de la figura humana, no hay representación de la realidad. Realmente aquí lo que se hace es simplemente imaginar como otras construcciones y otras inspiraciones, y lo diré, no sé esto qué tan cierto sea, pero sí me parece que hubo como una inspiración en los planos urbanísticos de la ciudad. Y digamos aquí cuando hice referencia a esta inspiración como de los suburbios y todo esto, tampoco es tan así. También ustedes pueden ver los planos de las ciudades medievales, París del siglo XV, no había un ordenamiento urbano tampoco, y va a haber como este tipo de composiciones en los mapas. Entonces, personalmente, ver un plano urbanístico, ver el mapa de una ciudad, para mí es ver a los suprematistas con este tipo de urbanización, y ya con una urbanización más organizada es ver a The Street, ¿sí?
Entonces es como muy chévere como de alguna manera acaban dándose estos vínculos estéticos sin estar o no relacionados, sin haber sido o no la inspiración. Sin embargo, para mí ver la ciudad desde un plano, desde una organización, desde un plano de cuadra, de calle y todo eso, en el formato que nos da Google Maps del celular, blanco, que es como que salen las callecitas azules y los bloquecitos grises, eso es para mí como ver posibles obras de arte suprematista o de estilo. Pasamos entonces ya al constructivismo ruso. El constructivismo ruso entonces viene a hablar ya de un arte más nacionalista y más integrado a todo este proyecto de la Unión Soviética. Este se llama, es el monumento a la Tercera Internacional. Aquí podemos ver que aquí está el número 3 y aquí pues dicen el alfabeto cirílico. Voy a salir de la duda porque me preocupa estar... Alfabeto cirílico, sí, sí estoy en lo cierto. El alfabeto cirílico, el alfabeto ruso. Entonces, pues claro, era de Rusia, tenía que hacerse así y este fue un monumento que se quiso hacer en homenaje. ¿Qué es lo que tiene el constructivismo? Como lo dice su nombre, son construcciones que si bien no son abstractas, algunos artistas acaban como al ser como construcciones tan imaginadas, tan soñadas, tan nuevas en el arte, entonces eh, eso sucede más o menos a mediados de 1915-1914 con la Revolución de Octubre, ¿sí? Entonces, este constructivismo ruso o soviético, que también va acompañado del suprematismo, entonces, y de Stitch, el anterior que vimos, pues presentan es como la revolución, ¿no? Pero más una revolución aprovechando todo esto que nos puede dar el, aprovechando todo esto que nos puede dar el arte, en ese sentido, de imaginar construcciones, de imaginar lugares, entonces también se trata de, a partir de estas estructuras, crear proyectos, ¿no? Crear monumentos, crear lugares de imaginados que muestren por su monumentalidad, por su grandeza, la evolución y el poderío o digamos, la capacidad del desarrollo soviético, ¿sí? La capacidad del comunismo y la capacidad que tenía entonces todo este proyecto político y nacional para organizar a una sociedad, ¿no? Una sociedad que incluyera entonces la industria y todo lo demás. Tenemos aquí unos diseños de un arquitecto que me encantó, Yakov Chernikov. Necesitamos clases de ruso para esta clase. Sin embargo, pues es como algo positivo, ¿no? También tiene su manifiesto y todo lo demás, viene del suprematismo y es una obra, son obras que pues también como que resaltan algo que podríamos llamar la estética de la máquina, ¿sí? ¿Y quién hace la máquina? Pues el hombre. Entonces también es como resaltar no tanto la estética de la máquina, sí es una estética de la máquina, se representa la máquina, la industria, la estructura, la construcción, pero quien está detrás de todo eso es el ser humano y todo este desarrollo y toda esta potencialidad de la máquina sucede gracias a la misma organización de este proyecto nacional llamado la Unión Soviética. Tenemos entonces aquí a Alexander Rodchenko también, también de nuevo la influencia que tiene la influencia que tiene el constructivismo sobre el diseño publicitario, ¿sí? Entonces todo este diseño gráfico va a estar influenciado por el constructivismo. Tenemos aquí esto que también lo vamos a ver en el diseño textil. Vamos a ver en el diseño textil todas estas rayitas, todo esto va a estar incluido y todo este diseño, todas estas letras y de nuevo sintetizando ahí rojo, negro y blanco. Rojo, negro y blanco. Entonces, eso es súper importante en ese sentido, ¿sí? Como esos tres colores, las letras y todo lo demás. Alexander Rodchenko. Y tenemos aquí la artista que les había mencionado desde el principio,
una artista, pues tal vez como artista, diseñadora, eh, muy creativa, que dentro del proyecto nacionalista, dentro del proyecto soviético, a mí me encantó la verdad poderla integrar aquí. Ella lo que hizo fue como diseñar unas ropas para la revolución, diseñar unas ropas para este proyecto soviético, ¿sí? De alguna manera existe algo cuando que empezaron a creer los estados nacionales en Europa, existe algo que son los trajes típicos o los trajes nacionales. Entonces, en ese sentido, estos trajes nacionales o estos trajes típicos, pues Rusia es un gran territorio, no se puede hablar de un traje típico, de un traje nacional. De hecho, en ningún territorio se puede hablar de eso porque cada país tiene sus territorios, sus características. Y entonces lo que se crea en un momento que también va a suceder en Italia con Mussolini, el futurismo italiano también va a querer uniformar la sociedad desde el fascismo. Entonces van a crearse uniformes para la sociedad. Entonces, uniformes donde el constructivismo, además como corriente artística que surge o se apoya en un proceso político, el constructivismo también va a incluirse en el diseño de modas, ¿sí? Entonces se crean como una suerte de uniformes o de trajes que responden a toda esta geometría que también viene no únicamente del constructivismo, sino que viene del suprematismo, conserva sus elementos geométricos sus colores rojo, negro, blanco, y nos genera entonces, por ejemplo, aquí está nuestra querida diseñadora Bárbara Stefanova, nos crea entonces, digamos, el diseño de los uniformes. El diseño de los uniformes de militares van a estar a cargo de ellas, el Ejército Rojo. Y también entonces vamos a tener aquí el diseño de otras prendas. Esto pues ya se ve como más contemporánea esta figura, como más como una recreación de esos uniformes. Tal vez un artista tomó estos diseños de la época de comienzos del siglo, bueno, de la segunda década del siglo XX y tal vez quiso como reinventarlos o rehacerlos. Y tenemos aquí entonces como los bocetos de Bárbara, tenemos aquí estos bocetos lindos y cómo entonces sería esta ropa para vestir la revolución, ¿no? Esta ropa para vestir a lo soviético. Muy interesante, digamos, me llamó bastante la atención Bárbara. Es como una suerte de llevar la ropa a la pintura. No, la pintura a la ropa y la ropa a la pintura, porque también a partir de la misma arquitectura de la ropa es que se pueden configurar estas líneas, estos trazos geométricos, inspirados también en el constructivismo. Tal vez los límites entre el suprematismo y el constructivismo sean un poco difusos, sean un poco, pues, no muy claros, pero de alguna u otra manera, estos límites, pues sí, es una influencia por la otra, una influencia sobre un movimiento que surgió no como algo político, pero que fue tomado por el constructivismo y lo llevó a todo esto, tanto como a crear uniformes para la sociedad, ¿no? Para las repúblicas socialistas soviéticas, para la URSS. Bueno, entonces ya llegando a nuestro camino del arte abstracto, no sé si he ido muy rápido, pero pues la idea es que también los textos de apoyo, que es el texto de Nikos Extango sobre conceptos del arte moderno, que justamente divide en su libro estos capítulos de estilo, suprematismo, expresionismo abstracto y constructivismo, justamente entonces llegamos al arte abstracto, pero comencemos con Vasily Kandinsky. Se dice que él fue entonces el precursor, quien da inicio a este arte abstracto, como el papá, el pionero de todos estos, pero si vemos aquí, esta obra pareciera más suprematista, más constructivista que abstracta. Pero, ¿cuál es la diferencia de esta obra de las otras? Pues la diferencia es que ya tenemos ahí colores lilas, colores celestes, ya tenemos figuras que no son estrictamente geométricas, tenemos ya otro plano, tenemos ya otra configuración que ya nos empieza a pensar como en planos, ¿no? Como en primer plano, segundo plano, tercer plano, a juzgar por los colores, los tonos, las figuras, ese movimiento. Y de igual manera, pues tenemos ya una pintura más suelta, ya realmente como una
distorsión de esta primera que tenemos aquí al lado derecho, pues ella ya nos va a hablar entonces de esto, ¿no? Digamos que esto surge ya hacia la década de 1940 y sigue dándose, ¿no? Siguen habiendo todavía muchos artistas expresionistas abstractos. Digamos que el arte abstracto lo podemos entender como geométrico, como abstracto, abstracto, como expresionismo abstracto, bueno, todas estas definiciones posibles. Sin embargo, pues sobre estos artistas lo que hay que ver es como lo mismo, ¿no? Como en plena década de 1940, abogar por la aparición, el surgimiento de un nuevo movimiento artístico. Van a aparecer artistas como Jackson Pollock, sin embargo aquí ya nos estamos yendo de Rusia para Estados Unidos. Y entonces todas estas pinturas también surgen como, bueno, o sea, ya pasamos del impresionismo, que fue salir de lo académico y pintar con la luz, por lo fauista, que era pintar como bestias, ¿no? Como lo vimos ya anteriormente en otras vanguardias del arte. Salimos ya de varios lugares, salimos ya de varias etapas del arte. Lleguemos a lo básico, a la pintura, a la forma, a la materia. Al dripping, que lo que hacía la dripping era chorrear la pintura sobre el lienzo. Mientras buscaba esta imagen encontré una foto del taller de Pollock llena de pintura, llena de dripping, como si también fuera una obra de arte. Sin embargo, es como esto, ¿no? Como es un nuevo estilo, es una nueva manera, es un nuevo gesto, pero entonces se va a dar simultáneamente en varios lugares, ¿sí? Simultáneamente con varios artistas que simplemente voy a mencionar, Jackson Pollock, Willem de Kooning, ¿sí? Todos estos artistas también con un manifiesto, también con un grupo actuando y todo lo demás, trabajando normalmente con óleos, ¿sí? Digamos, el acrílico va a llegar más como en el arte pop, y pues eliminan la figuración, ¿sí? Eliminan completamente ya la figuración, ya ni siquiera son geométricos, son las manchas, es la expresión, es el gesto de la pincelada, es el gesto de la pincelada y la capacidad que tiene entonces el artista para asumirse frente a ese lienzo y también señalarlo, ¿no? Tal vez también unos artistas como Clifford Steele, yo tengo una camisa que es de esos tonos, debí ponérmela para el video de hoy. Sin embargo, pues aquí están también esos colores, ¿no? Que también van como algo más controlado, ¿sí? El dripping, como vemos aquí con Willem de Kooning y con Jackson Pollock, vemos algo muy descontrolado. Vemos colores puros todavía, vemos el azul, el rojo sin mezclar, ¿sí? No vemos una mezcla de los colores. Al contrario, aquí con Willem de Kooning ya se mezclan los colores, pero la paleta se mezcla estando en el lienzo. La paleta no se mezcla en la paleta se mezcla dentro del lienzo. No hay una mezcla de los colores por fuera de la pintura, sino dentro de la misma pintura es la que va a generar todas estas combinaciones. De manera consciente e inconsciente, bueno, eso ya es otro debate. Sin embargo, hay otros artistas que prefieren hacerlo de una manera más controlada, que perfectamente, por ejemplo, esta pintura me encantó, puede ir perfectamente en un diseño textil, ¿sí? Después les muestro esa camisa. Y otros más sintéticos todavía, tal vez no devolviéndose a lo geométrico, porque aquí lo que se hace es pintar todo el plano de rojo, todo el plano va de rojo y colocamos unas líneas. ¿Es geométrico? Sí es geométrico, pero la diferencia es que el plano ya no está blanco, el plano también ya fue invadido y las líneas fueron realizadas para intervenir a eso. Sin embargo, pues hay algo que tener algo muy en cuenta y es que generalmente estos nombres que se dan a estos movimientos del arte, como ya los hemos mencionado, algunos son como los artistas con sus propios manifiestos y otros la crítica. Ya en este momento, ya en esta etapa, después de 1915, allá con Rusia, y ya llegamos aquí casi a la década de 1950, ya existe una crítica de arte en Nueva York, ya existe una crítica de arte en Europa y ya existen entonces personas que le están dando nombres a todas estas obras, personas que van diciendo, bueno, ustedes pueden ser esto, esto o aquello, expresionistas y tal. Entonces, eso también es muy importante en el sentido de que algunos artistas como que rechazaron estos nombramientos, que fueran denominados así, porque también es muy diverso, ¿no? Tenemos dripping, tenemos aquí ya como la pincelada y la mezcla en el lienzo, algo más controlado con planos de color,
algo completamente sintético y ya realmente más abstracto, como también lo tenemos con Rothko. Entonces, estas dependencias, esto va a variar mucho también de cada artista y de sus intenciones, ¿sí? Pues realmente eso es como lo que hay que decir de ellos. También tenemos a Hans Paul Hoffmann. Y también se trató entonces básicamente de eso, ¿no? De ir en contra, de empezar y de establecer desde ahí el expresionismo abstracto. Después de esto, la historia del arte va a despegar y vamos a ver infinidad de expresionistas abstractos. Sin embargo, por ejemplo, aquí en el caso santanderiano no hubo arte abstracto, no, nosotros nos saltamos ese paso. Cuando lo hubo fue con el maestro Mario Hernández Prada, que él llega con una propuesta abstracta, sin embargo, pues la élite colombiana no está, colombiana no, santanderiana bumanguesa, como que todavía estaba acostumbrada al paisaje costumbrista de un corte impresionista. Y está en Colombia Marcos Ospina. Marcos Ospina también intentó irse por el camino de lo abstracto, pero pues digamos que no fue bien recibido porque simplemente pues también era oponerse como a una exaltación o a un nacionalismo, a una exaltación de alguna naturaleza y todo lo demás, ¿no? Más que todo este arte lo que hizo fue como pues simplemente el arte por el arte en el sentido más formal de la pintura, es decir, no formal de hacerlo como con ciertas normas, sino formal en el sentido de explorar la propia forma, la propia materialidad de la pintura, la propia esencia de la pintura, las mezclas y todos estos movimientos. Finalmente, entonces, pues esos fueron nuestros 4 movimientos de hoy, enmarcados dentro de los caminos del arte abstracto. Cualquier pregunta que tengan o algo, pues ahí estaré atento a los comentarios o en el foro. Y entonces este arte después es el que nos va a llevar a lo que conoceremos como lo minimal, el arte pop y el arte óptico. ¿Listo? Espero que entonces también nos apoyemos en las lecturas, son muy importantes, pero aquí lo que queremos hacer más que todo es también una apreciación de estas obras para comprenderlas también cómo nos pueden apoyar en nuestros procesos artísticos, ¿no? Cómo nos podemos apoyar en esto no tanto como una copia, sino más bien como mirar cómo desfragmentamos e interpretamos el entorno. Entonces, eso es todo por hoy y espero que les haya gustado el videito. Entonces, nos hablamos y nos vemos en una próxima.